De regreso aquí en Voz para el Cambio, como bien le adelantaba a nuestra teleaudiencia, antes de irnos a la pausa, vamos a estar conversando a propósito del Día Internacional Mundial de la Alimentación, que se celebró el pasado 16 de octubre, donde el presidente hizo un acto que habló de la soberanía alimentaria y que para que la soberanía alimentaria de nuestro país se estabilice y crezca, hay que darle apoyo a nuestros productores. Pero en este caso me acompaña el señor Radamés Urbáez, exquisita presencia, que sabe mucho sobre el tema y sobre el tema enfocado también a nivel ambiental. Don Radamés, ¿cómo encuentra el Día Mundial de la Alimentación a nuestra población? Que bien, tenemos un apunte aquí que dice que el 10% de la población dominicana está subalimentada. ¿Cómo así, don Radamés? Bueno, saludos. Y ¿cómo nos encuentra? ¿Cómo nos encuentra ese día? Cada 16 de octubre. Lo primero es que octubre parece es un mes importante para la vida. Sí. Importante, el 4 de octubre, día del profesional agropecuario. Del profesional agropecuario, pero sobre todo, en esencia, día de la ecología, desde el punto de vista de que es el día de San Francisco de Asís. Sí. Y San Francisco de Asís es el llamado padre de la ecología. Entonces, también en octubre, el 16, entonces tenemos el Día Mundial de la Alimentación. Eso encuentra al país en una situación de subalimentación. 10% de la población subalimentada. Quizás el término de subalimentada es un término más, es un término quizá disfrazado, ¿no? Sí. Porque es un término que, para no decir que está desnutrido o que tiene hambre, y decimos entonces que está subalimentado. Wow. Eso significa, evidentemente, 10% de nuestra población, de quizás 10 millones de habitantes. Eso significa que 1 millón de habitantes está en esa condición. Una producción agropecuaria enfocada hacia la exportación, hacia productos de exportación, una producción nacional de alimentos en decadencia, es decir, cada vez producimos menos, un 75% de la población o más en centros urbanos. Eso significa que cada vez hay menos agricultores produciendo. Gran parte de esa producción de alimentos se produce en condiciones que provoca degradación de suelo, contaminación ambiental por el uso de agroquímicos, y con una importación de alimentos y unos cambios en el comportamiento de la población, haciendo cambios en su comportamiento de alimentación. Por ejemplo, ese 75% concentrado en las ciudades, tú te preguntas en promedio con qué se desayuna. Ese 75% en promedio se desayuna con pan. Con pan.
que eso es un alto consumo de harina de trigo. Tenemos que entonces que importar harina. De ahí, y espero que no haya una cifra del gobierno o de las instituciones que me desmienta el que tenemos una alta importación de harina, no solamente para pan, sino para muchos productos. Y si no, váyase a los barrios del país, de República Dominicana, que una de las mayores microempresas que hay están alrededor de la harina. Por ejemplo, las empanadas que se venden en la calle, en cada esquina. En cada esquina. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque los precios de los productos agropecuarios y en muchos casos la disponibilidad de dinero no está en la gente. Y en muchos casos la producción lo que se produce en el campo se pierde, no llega a la ciudad porque los costos de traerlos a la ciudad son demasiado caros, y cuando vienen aquí entonces los precios de los intermediarios. Ese es el panorama para llevar a que una población está entonces subalimentada. Otro de los problemas que ocurre es que muchos de los productos que se producen para la alimentación, por ejemplo como arroz, el arroz, por la manera en que se produce, las variedades que se producen, tienen escaso valor nutritivo, porque muchos de esas variedades están orientadas a tener una mayor productividad, es decir, a producir más cantidad, pero la calidad nutritiva del producto, pues evidente. Y eso pasa no solamente con el arroz, pasa con la yuca, con muchos otros productos de consumo diario. Entonces eso hace y con un sinfín de vegetales también, con muchos vegetales también que tienen que de ahí el uso también el uso de agroquímicos, que eso afecta además directamente de la a la salud que tiene el producto por agroquímicos, también está el hecho de que tiene bajo poder nutritivo. Sí. Entonces todas esas condiciones hacen de la población no solamente que esté subalimentada y que tenga secuelas de enfermedades por la subalimentación, sino también que la población entonces no dispone del poder adquisitivo para poder comprar los alimentos. En muchos casos, por ejemplo, mucha población está optando por una alimentación más sana. Los llamados productos orgánicos, don Radamés, pero ¿qué pasa? Que no son tan asequibles. Y habría que ver también si son realmente orgánicos como se le ofrece a la población. Bueno, ya ahí es ya eso es otro tema, pero sí difícil, se escucha mucho de, por ejemplo, vegetales orgánicos, manzanas orgánicas, los bananos orgánicos, pero no sabemos si realmente la población le está llegando eso de manera cierta, porque aquí todo se altera, don Radamés. Entonces, sí, ahí es donde está como el tema. La cuestión problema de eso es que el Día Mundial de la Alimentación fue aprovechado por el ciudadano presidente de la República y todo su equipo para lanzar una campaña de soberanía alimentaria. Pero soberanía alimentaria en un país que está dependiendo de la importación de productos. Solamente mencioné la harina, pero
las importaciones de habichuelas, las importaciones de muchos productos, las importaciones de maíz. Ya nosotros no somos y de leche, como apuntamos ahorita, autosuficientes en maíz, sí. el caso de la leche. Sin embargo, nos atrevemos a decir que tenemos la 85%, o sea que el país produce el 85% de los productos que consume la población. Entonces, no sé de dónde se saca entonces ahí está lanzado un llamado suyo que el Día Mundial de la Alimentación nos encuentra a todos los dominicanos mal alimentados. Esa es la realidad, don Radamés. Muy mal alimentados y consumiendo productos que no son, en su mayoría no son totalmente inocuos para el consumo humano. Muchísimas gracias. Fue un breve pero interesante la intervención de don Radamés, hablándonos de seguridad alimentaria y de alimentación. Nosotros vamos a hacer una pausa. En breve continúa nuestro querido compañero Alfonso. No le cambien.